que estamos siendo objeto de este tipo de situaciones en las que los perjudicados más, pues en mi caso, pues también yo me sentí como humillado, como una persona que ha sido abusado en sus derechos, porque así es, pero los que más pierden pues el tiempo son ustedes. Les pido pues su comprensión en todo caso que llegue a suceder y estamos esperando a la vez pues que las autoridades nos proporcionen una plataforma o nos aseguren esta plataforma en la que podamos obtener los dominios de los correos electrónicos que puedan entrar a ustedes automáticamente sin estar pidiendo acceso y pues de esta manera pues que sea un poco más segura la transmisión del conocimiento. No sé si tienen alguna participación, sí me gustaría que sean un poco breves, por favor. Elvin de León. No, pues únicamente crear conciencia en los compañeros, ¿verdad? Ya que en el semestre pasado también pues sucedió algo parecido con el ICPEREN, ¿verdad? En lo que pues una persona dijo unas cosas en contra de él. Lamentablemente pues en este caso sí se dio punto visto y dejó todo ahí, ¿verdad? Entonces sí nos perjudicó bastante. Entonces más que todo solo crear conciencia en los compañeros, ¿verdad? Que no suceda nada de esto. Muy bien, Elvin. Eunice, adelante. Gracias, licenciado. Fíjese que como los links, ¿verdad? Como usted bien lo decía, necesitan tener el dominio de todo o el listado de todos los estudiantes porque como es información que está pública, cualquiera, ¿verdad? Tiene acceso y para perjudicar a los estudiantes, tanto como molestar al catedrático, pues se prestan para ese tipo de cosas, ¿verdad? Y hoy en la tarde estaba sabiendo que en otra sección pasó, de hecho, vi una foto que compartió alguien el otro día, alguien con nombre Emilio Muñoz, dice ahí en la pantalla, ¿verdad? Quien lo hace, ellos lo identificaron como sección. Entonces, no sé si sirve para que los demás sepamos, ¿verdad? Han de haber muchos Emilios de León, digo yo, pero como... O es falso, ¿verdad? O es falso el nombre. Exacto, exacto. Entonces, nosotros el año pasado tuvimos un incidente similar. Teníamos una reunión de estudio y alguien que se atrevió a hacer pasar por el rector. Fíjese, licenciado, y entró como rector y quiso hablar, no quería hablar y pues yo lo hice hablar, ¿verdad? Y cuando habló poco y de ahí se escudó en escribir, como que fuera el personaje de él, ¿verdad? Entonces, este tipo de medios, lamentablemente, el lado negativo se presta para ese tipo de cosas. Sí, muchas gracias. Estamos esperando pues que las autoridades nos proporcionen un medio más seguro, pues. Y esta plataforma es segura, lo que pasa es que como en este momento es gratuita, pues no dan ningún medio de seguridad, ¿verdad? Entonces, todo lo que, ese adagio de que lo barato sale caro, pues totalmente cierto, ¿verdad? Entonces, mientras podamos avanzar en la clase, con mucho gusto. En este caso, pues yo no daría punto visto, como alguien me preguntó en una sección si yo iba a dar punto visto de ninguna manera, porque estos incidentes, yo no creo que sea un estudiante el que lo haga, son personas ajenas a la clase, ¿verdad? Porque un estudiante, solamente que haya sido un estudiante anterior, que haya reprobado el curso, ¿verdad? Que esté molesto. Pero es muy difícil porque se está interfiriendo en cursos distintos, ¿verdad? Solo que sea un total mal estudiante que haya perdido tales y tales
cursos, pero aún así es bastante difícil porque está interfiriendo en la vespertina y en la nocturna. ¿Alguien más? Andrea López. Buenas noches, licenciado. Así como usted nos comentaba, nosotros el semestre pasado también tuvimos un caso, pero con el famoso Chepe Pollo. No sé si se recuerda de ese caso. Sí, él quiso entrar también con nosotros. Entonces, para que Sí, los Andrea. compañeros estén sabidos, ¿verdad? Por Sí. quiénes son las personas que entran así, ¿verdad? Como la compañera decía, esta es una plataforma abierta, entonces hemos tratado la manera de mantenerlo privado y compartir los links para que no tengamos este tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, Así es. igual con el licenciado de Economía fue que creo que nos sucedió eso, entonces lo que se hizo con él fue que se cambió el link y ya solo los de la clase sabíamos el link nuevo, ¿verdad? Así es. Vamos a intentar seguir dando la clase con este link, porque de todos modos hay alguno que, compañero, que se le escapa y comparte el link y viene el problema otra vez. Entonces, no sé si tienen alguna participación más. Licenciado, muy buenas noches. Qué gusto saludarle. Adelante. Igualmente. Solo para saludarle, es mi primer día de clases con usted y qué bueno verle por acá. Igualmente, Baker, con mucho gusto. Ahí estamos a la orden y el día de hoy vamos a desarrollar la persona jurídica. ¿Alguien más? ¿Alguna participación? Bien. De no ser así, entramos en materia. La persona jurídica es el segundo concepto jurídico fundamental que vamos a desarrollar. Debido a la importancia que tiene pues es el segundo que se desarrolla en el contenido programático. Ven pues que la norma jurídica es el primero y ¿quién va a poner en práctica la norma jurídica? Pues es el sujeto, la persona, la que va a efectivizar, la que va a concretar, la que va a llevar a la práctica la norma jurídica. Bueno, entonces es de suma importancia el tratamiento de la persona jurídica. La persona jurídica la podemos estudiar desde dos aspectos, o debe estudiarse desde dos aspectos, desde el punto de vista individual y desde el punto de vista colectivo, moral, abstracta, ficticia, artificial, corporal. De esa cuenta, pues, que el día de hoy vamos a empezar con la persona jurídica individual. Cada uno de nosotros tiene personalidad, ¿verdad? Esa personalidad es esa potestad que tenemos nosotros, esa facultad que tenemos de tener deberes y de tener derechos. Entonces, el día de hoy partimos para desarrollar la persona jurídica individual. La palabra persona viene del latín personare, que significa máscara, misma que contenía rasgos que especificaban el papel del actor, y luego ese espacio que quedaba entre el rostro y la máscara hacía que la voz produjera cierta resonancia. Posteriormente, el vocablo pasó a utilizarse en expresiones de desempeñar o sostener la persona en el drama. Es decir, jóvenes, el papel que la persona desempeñaba en la escena, en el drama. Y esa resonancia que se producía entre el rostro y la máscara se le denominaba personare, que dio origen a la palabra persona, que conocemos hoy en día. Definición. Cuando hablamos de la definición es necesario, pues, traer a colación, estar en el contexto de que toda persona inexorablemente está ligada a sus semejantes y al entrar en contacto real con ellos estará vinculado necesariamente también con relaciones jurídicas. El derecho es la fuente de las distintas relaciones jurídicas
que correlativamente entrañan derechos y obligaciones. Es decir, nosotros somos sujetos de derechos y de obligaciones en todas las relaciones jurídicas. Cuando compramos un vehículo, cuando contraemos matrimonio, cuando compramos un inmueble. Es increíble, pero nosotros tenemos una relación jurídica hasta cuando subimos el bus, ¿verdad? Tenemos derechos, tenemos obligaciones. De esa cuenta, pues, la persona es todo ente capaz de tener obligaciones y deberes. Así la define García Márquez. Todo ente capaz de tener obligaciones y deberes. Repitiendo, todo ente capaz de tener obligaciones y deberes. Esto viene, sí, Lilian. Disculpe, Lick, ¿de quién dijo que había dicho que es todo ente capaz de tener obligaciones y deberes? ¿Quién Disculpe. dijo que dijeron? Dijo hoy el presidente. Bien, eso lo dijo García Márquez. Gracias, Lick. Bueno, para servirle. De esa cuenta, pues, vemos que ahí está inmersa una de las características fundamentales de la norma jurídica. ¿Qué característica es cuando mencionamos deberes y derechos? Bilateral, licenciado. Exactamente. Dígalo con toda la seguridad del caso. Bilateralidad. Porque esa es la característica que se refiere a que la norma jurídica impone deberes y confiere derechos. La norma jurídica tiene 4 características. La bilateralidad, que es la que acabamos de mencionar. La exterioridad. La heteronomía. Y la coercibilidad. Yo quisiera que mis estudiantes jamás olvidaran eso. Jamás. Jamás. Porque es el fundamento del derecho, ¿verdad? Bilateralidad porque impone deberes y confiere derechos. Exterioridad porque regula la conducta externa del hombre en el individuo. En sociedad. Recuérdense que yo lo hacía esto en el primer semestre, ¿verdad? Regula la conducta externa, no regula pensamientos. Esa es la exterioridad. Heteronomía, porque es impuesta por una voluntad ajena. No somos nosotros los que nos la imponemos, ¿no? Es el Estado el que nos la impone. Y la coercibilidad, porque si nosotros no la cumplimos voluntariamente, el Estado la puede hacer cumplir por la fuerza. Esas son las 4 características de la norma jurídica, que como les digo, quisiera, lo ideal sería que ni uno solo de mis estudiantes no pudiera recordarlas. Es más, con esa se conforma pues la definición de derecho. Yo estoy seguro que 1, 2 o 3 compañeros la definen inmediatamente, pero no ese es el caso en este momento. Esa es la personalidad. Esa es la definición de persona. Persona. Nos estamos poniendo atención. Persona. Todo ente capaz de tener obligaciones y derechos. Personalidad. El Estado, a través del derecho, le faculta a toda persona para actuar en el mundo de lo jurídico, para ser sujeto de derechos y obligaciones. Si alguno de ustedes ha estado tal vez en alguna graduación allá en el López Larrabe, en el S7, en nuestra querida facultad tenemos la tradición de que se gradúa una persona nada más. El examen de tesis el examen de graduación es individual.
En las demás profesiones está por promociones. Las demás profesiones. Aquí no, es uno solo y es enormemente solemne. Es un momento inolvidable. Es un momento que ustedes pues lo recordarán toda su vida. Ojalá que no se les olviden estas palabras. Porque hay muchos de nosotros que hasta un par de lágrimas derramamos, sino más, a recordar a los seres que se han ido en el camino. Pues bien, en ese momento de la graduación lo invisten a uno, no lo embisten. Embestir es pasárselo llevando, es atropellar, lo invisten. Es decir, lo están invistiendo, le están poniendo una vestidura. ¿Qué significa? Que el Estado, a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, a través de la Universidad de San Carlos, nos está reconociendo, nos está autorizando, nos está facultando como abogados, notarios y licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales. Es el reconocimiento de esa personalidad, de esa autoridad. Pues bien, el Estado de igual manera, cuando nos confiere el título de persona, digamos, recomiendo, nos otorga esa facultad para ser sujetos de derechos y de obligaciones. Pues, ¿qué es entonces la personalidad? Es la investidura jurídica que nos reconoce el Estado para poder actuar en el mundo de lo jurídico. La investidura que nos reconoce el Estado para poder actuar en el mundo de lo jurídico. Ya con esa investidura nosotros podemos actuar en donde sea, porque somos sujetos de derechos y de obligaciones. ¿A partir de cuándo nos reconoce esa personalidad del Estado? Hay varias teorías, que son 4. Esas teorías son las siguientes. Teoría de la concepción, teoría del nacimiento, teoría de la viabilidad y teoría ecléctica. Teoría de la concepción, teoría del nacimiento, teoría de la viabilidad y ecléctica. Concepción, nacimiento, viabilidad y ecléctica. ¿Qué dice la teoría de la concepción? Que se le va a reconocer personalidad al nuevo ser a partir de que el óvulo o el espermatozoide se une con el óvulo. A partir de que se es concebido. Pero esta teoría tropieza con el inconveniente de que no se sabe exactamente, no se ha determinado científicamente el momento exacto en que el óvulo se une con el espermatozoide. Además de que sus detractores afirman de que el feto aún o todavía no tiene vida independiente de la madre. Entonces tiene 2 inconvenientes. El feto no ha sido separado de la madre. Y no se sabe el momento exacto en que el óvulo se une con el espermatozoide. Esta es la teoría de la concepción. Y tiene esos 2 detractores. La otra es la teoría del nacimiento, que sostiene que se le va a conferir personalidad al nuevo ser a partir de que es separado del claustro materno. A partir de que le es cortado el cordón umbilical. Y la siguiente teoría es la de la viabilidad. Entonces dice que no importa que nazca vivo, pero que tiene que nacer también en condiciones de viabilidad. Es decir, tiene que nacer vivo, pero que también tiene que nacer en condiciones de viabilidad.
¿Qué quiere decir viabilidad? Viabilidad quiere decir que pueda seguir viviendo por su propia cuenta, por sí mismo. ¿Cómo lo identifican las personas? Pues los médicos tienen determinado diagnóstico para poder constatar si reúne estas condiciones, las condiciones de viabilidad, como son los signos vitales, ¿verdad? Como es la respiración, el pulso del corazón, el llanto, ¿verdad? La respiración, como les mencionaba, algunos ejemplos, ¿verdad? Porque lógicamente no soy médico. Entonces, a esto se refiere con viabilidad. Y la suma de las tres teorías, o sea, la concepción, nacimiento y viabilidad, va a ser una nueva teoría. La suma de las tres, que es la ecléctica. Esta es la línea que sigue nuestro Código Civil en su artículo 1. Lo vamos a leer, por favor, artículo 1 del Código Civil. Artículo 1. Personalidad. La personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Muy bien, otras dos lecturas, por favor. Artículo 1. Personalidad. La personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Perdón. Una última lectura. Artículo 1. Personalidad. La personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Bien, ya explicadas las teorías de la personalidad y ya leído tres veces el código, identifiquen en el código en dónde están estas tres teorías o si están las tres teorías ahí en el código o las cuatro teorías, porque deberían estar las cuatro. Porque el eclecticismo quiere decir que suma las teorías existentes, que concilia las teorías existentes. Participaciones de los compañeros y compañeras. ¿En dónde se encuentran esas teorías que hemos mencionado? Emily Torres, adelante. Licenciado, la de Concepción se podría decir que está donde dice al que está por nacer se le considera nacido. Muy bien. Diga las demás, por favor, Emily. Y la de nacido es donde dice siempre que y la de viabilidad que dice que siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Muy bien, muy bien. ¿La otra? Y la personalidad civil comienza con el nacimiento. Ahí está la de nacimiento. Muy bien, felicitaciones. ¿Y la ecléctica?
Para ver si me comprendió mi explicación. Supongo que es el artículo completo, que es las tres juntas. Así es, sin suponerlo. Sin suponerlo. El abogado afirma, no supone, no cree. El abogado afirma. O niega, ¿verdad? No va a decir usted, yo creo que mi defendido es inocente, ¿verdad? No. Mi defendido es inocente. No, yo supongo que mi defendido es inocente. No, Emily, ¿verdad? Aunque esté equivocada. El abogado va a decir, pues, como abogado va a usted a afirmar, son las tres teorías las que suman. Es todo el contenido del artículo. Y así es, Emily. Solo la estoy corrigiendo. Y la felicito porque el análisis es correcto. Solo le estoy corrigiendo la forma. Gracias, ¿Alguien más? licenciado. Para servirle. Mis queridos abogados futuros y abogados notarios y notarios, con esa timidez. Cristian, adelante. Buenas noches, licenciado. Pues yo iba a opinar lo mismo que la compañera sobre las cuatro teorías de la Sí, personalidad diga. jurídica. Que la teoría del nacimiento en el artículo 1 está donde dice que comienza con el nacimiento. La teoría de la concepción está donde dice que se le considera nacido al que está por nacer, ¿verdad? Que es cuando el individuo está en el vientre de la madre. Y la teoría en el vientre de la madre. ¿Qué teoría es esa? ¿Qué teoría? Esa es la teoría es esa? Teoría de la muy concepción. bien, sigamos. Y la teoría de la viabilidad está en la última línea del artículo donde dice siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Y la teoría ecléptica, como usted lo dijo, es la unión o la suma de las tres y está en todo el artículo 1 de nuestra Constitución Política de la República. Y no es porque yo lo diga, no, que así es. Otra corrección. Bien, me alegro y ojalá que los demás estén tomando nota. Recuérdense, jóvenes, que uno de los fundamentos del aprendizaje, lamentablemente, y yo no he encontrado otro más efectivo que la repetición, jóvenes. Lamentablemente no podemos pasar repitiendo aquí toda la noche. Pero recuérdense, jóvenes, que aunque les aburra, hay que repetir las cosas para que esto le quede grabado a uno por siempre. Yo creo que ya se los he dicho hasta la saciedad, que yo hacía las escrituras de hasta 8 o 10 veces las escrituras públicas. ¿Verdad? Pero hoy la puedo hacer en una máquina de escribir. La puedo redactar. No tengo necesidad de borrador. No tengo necesidad si no hay energía eléctrica, la puedo hacer en una máquina de escribir. ¿Qué pasa con los nuevos abogados? Si no tienen el borrador, si no tienen el machote, no pueden trabajar. ¿Por qué? Porque no han desarrollado esa capacidad. Pues adelante, jóvenes. El aprendizaje. La letra con sangre entra, decían antes, pero la sangre es el sacrificio. Ese sacrificio que nosotros estamos haciendo el día de hoy, ¿verdad? Que bien pudiéramos estar en otro lugar, pero estamos soportando al don que está ahí platicando, ¿verdad? Que como dice el profesor no dice. El profesor está explicando los hechos. Bien, sigamos. Entonces eso es las teorías acerca de la personalidad. Teoría de la concepción, nacimiento, viabilidad y ecléctica. Extinción de la personalidad. Está en el mismo artículo 1. La personalidad comienza con
el nacimiento o desde antes del nacimiento, pero termina con la muerte. Ahí dice en el artículo 1. Y esta muerte puede ser real o presunta. Presunta cuando se presume, ¿verdad? Hay ciertos procedimientos establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil para probar que esta persona pues ya no apareció por ningún lado y se va a declarar muerte. Esta declaración judicial se va a inscribir en el Registro Nacional de las Personas, que antes pues pertenecía a la municipalidad de cada departamento, ahora, o de cada municipio, perdón, ahora pertenece al RENAP, el Registro Civil. Entonces la muerte puede ser real o presunta, y con esa termina la personalidad. Atributos de la personalidad. Los atributos de la persona comprenden una serie de cualidades, propiedades y prerrogativas que pertenecen a la persona por el solo hecho de ser. Entonces los atributos son una serie de cualidades, propiedades y prerrogativas que pertenecen a la persona por el solo hecho de ser. Propiedades, prerrogativas o cualidades que pertenecen a la persona por el solo hecho de ser. Y estos atributos son estos, los siguientes: capacidad, nombre, domicilio, estado civil, patrimonio, nacionalidad. Capacidad, nombre, domicilio, estado civil, patrimonio y nacionalidad. Empecemos con la capacidad. La capacidad es la aptitud. Cuidado con actitud. Actitud es comportamiento. ¿Cómo me comporto yo? ¿Cómo se comportan ustedes? Esa es actitud. Ahora, aptitud es una facultad, es una autorización que yo tengo para poder ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. Y yo tengo ese derecho de ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. Y la capacidad se divide en tres: de goce, de ejercicio y relativa. De goce, de ejercicio y relativa. Capacidad de goce, de ejercicio y relativa. La capacidad de goce es la que tenemos inclusive hasta antes de nacer. Leamos el artículo 3 de la Constitución Política de la República, por favor. Artículo 3. Derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Muy bien. Otras dos lecturas, por favor. Artículo 3. Derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Otra lectura, por favor. Es decir, el Estado nos protege, ya tenemos esa obligación del Estado de que proteja la vida desde su concepción, es decir, desde antes de nacer. Esa es capacidad de goce. Hasta los 18 años. A los 18 años adquirimos la capacidad plena para ser sujetos totalmente efectivos de derechos y obligaciones. Por eso se le llama también capacidad de ejercicio o capacidad plena, porque ya no tenemos la totalidad efectiva para ser sujetos de derechos y obligaciones. Leamos el artículo 8 del Código Civil, por favor. Artículo 8. Capacidad. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Otras dos lecturas, por favor. Artículo 8. Capacidad. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad.
son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Artículo 8. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Muy bien, entonces ahí tenemos pues que la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Y ya tenemos efectivamente la capacidad plena, es decir, para ser sujetos de derechos y obligaciones. Y luego la capacidad relativa, que es la que tenemos para poder realizar determinados actos. Esos son casos excepcionales, ¿verdad? No es la totalidad y por eso se llama relativa. Porque es para ciertos actos, por ejemplo, lo de contratar los menores de edad mayores de 14 años, su trabajo, para poder tramitar su licencia de conducir los mayores de 16 años, ¿verdad? Con la aparejada responsabilidad de los padres para responder por los daños y perjuicios que ocasionen los menores. Y en algunos casos, pero ahí sí todavía más excepcionales, para contraer matrimonio con autorización judicial. Entonces, pero es para menores de edad, ciertos actos, por eso se llama capacidad relativa. Entonces tenemos la capacidad de goce, la capacidad de ejercicio y la relativa. La capacidad es esa aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones, para ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. Es decir, la ley no lo obliga a uno, pero ya tiene esa aptitud, esa autorización. Yo tengo con mi libre albedrío para poder comprar un vehículo. Pero no voy a comprar una moto porque para mí es demasiado peligroso. Para otro no, es una necesidad y aunque sea peligroso, pues lo va a comprar. Es su libre albedrío, va a ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. Yo quiero comprar un televisor, yo quiero comprar un arma de fuego, ya tengo los 25 años y lo quiero hacer legalmente. Entonces la ley en muchos de los casos no nos obliga, nos faculta. Hay leyes prohibitivas, ¿verdad? Leyes imperativas, como usted no tiene que matar, porque si mata, va a ir a prisión y lo van a sancionar con prisión de 15 a 40 años. A eso se refiere, pues, la capacidad. Y tiene 3 clases la capacidad: de goce, de ejercicio y relativa. Si tienen preguntas en este momento, porque ahí nos quedamos, para emparejarnos con las demás secciones. Diga. No, todo claro. ¿Perdón? Mire, hay una autorización, sí, ya le escuché, perdón. Hay casos excepcionales en que este decreto autoriza a los jueces para que puedan, pero es solo casos muy calificados para que los menores de edad se puedan casar. Licenciado, un ejemplo de ese tipo de casos que pueden ser autorizados. No, se lo tendría que preguntar al juez que los califica. Gracias. ¿Verdad? Entonces, la ley se lo deja a discreción del juez, ¿verdad? A su sana crítica se llama eso, ¿no? Para que él diga sí o no, ponga sus razones ahí. No he estudiado eso, si hay algunos casos del que ya se han dado, no lo he estudiado. ¿Algo más, jóvenes? Con mucho gusto. Licenciado, disculpe que lo moleste, solo es que no apunté, después de la teoría ecléctica mencionó algo sobre cuando termina.
Que termina con la La muerte. extinción de la persona. Extinción Termina de- con la muerte. Le agradezco. De la personalidad. Para servirle. Gracias. ¿Algo más, jóvenes? Con mucho gusto. Licenciado, disculpe, las 3 clases de capacidad, yo solamente copié 2. ¿Me podía decir la última? De goce, de ejercicio y relativa. Gracias. Bueno, Licenciado, en los casos de doble nacionalidad, ¿el individuo es capaz de ejercer las dos o solo una a la vez? sí, las dos. Bueno, no, depende del caso, no sé a qué se refiere usted con eso, ¿verdad? Simultáneamente, ¿verdad? Pero puede estar aquí en Guatemala y venir y actuar como guatemalteco, luego regresa a su país de origen y actuar como estadounidense, por ejemplo, ¿verdad? Licenciado. Sí. Pero para hacer eso, cuando es así, a las personas que las juzgan en otro país, creo que las juzgan con la misma constitución de su país de origen, ¿o me equivoco? Bueno, si usted lo sabe así, entonces, no sé, si me podría argumentar con la ley en la mano. No, solo le Perdón, licenciado. Solo pregunto, no sé. Con la Con misma algún pregunta del artículo. compañero. Pero podría ser de que tal vez la Sí, persona diga, Jainer. llegue a decir de que deja su nacionalidad de origen para volverse ciudadano. Por ejemplo, es estadounidense, deja su ciudadanía de origen para volverse ciudadano guatemalteco. Una sola nacionalidad en ese caso, ¿verdad? No, puede tener doble. Puede tener doble. Mire, cuando se van los paisanos de aquí, se van a Estados Unidos y tramitan la nacionalidad estadounidense. Y sí los hacen renunciar a la guatemalteca. Pero, según las leyes guatemaltecas, nadie puede perder la nacionalidad, aunque la hayan renunciado. Entonces aquí pueden venir a recobrar la nacionalidad. Entonces ya tienen otra vez la nacionalidad, siempre estadounidense y guatemalteca. Excelente. Tal el caso también de los centroamericanos. También el caso de los centroamericanos. Gracias, Lick. Para servirle. ¿Alguna otra pregunta más? Con mucho gusto. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. En el caso de lo que el compañero estaba hablando de las personas que son juzgadas en otro país, tengo entendido esa que es otra cualquier cosa, persona, esa ya es sea otra que venga cosa. al país. No, es que esa es otra cosa, hombre, esa es otra cosa. Dígame del caso en específico y platicamos. No, yo solo hacía la observación. Tengo entendido que cualquier persona que entre al territorio guatemalteco va a ser juzgado con las leyes de Guatemala y lo mismo Claro aplica que sí, viceversa. así dice. Eso lo establecen las leyes guatemaltecas. Y si usted se va a Estados Unidos y hace su avería allá, pues va a ser juzgado con las leyes de allá. Las leyes A estadounidenses. menos de que haya convenios entre los dos países para extradición. O sea, como ha sucedido aquí en Guatemala, que le han concedido la extradición a Estados Unidos últimamente de guatemaltecos que se los llevan para Estados Unidos. El mismo expresidente Alfonso Portillo va a cumplir condena a Estados Unidos. Pero es otra cosa, pero uno no puede adivinar qué es lo que están pensando ustedes. ¿Algo más, jóvenes? Con mucho gusto. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Brian. Adelante. Regresando al tema de la capacidad, los conceptos de goce y de ejercicio me quedaron claros, pero no sé si me podría volver al concepto de capacidad relativa. La relativa. Sí, mire, la relativa quiere decir, pues, relativo quiere decir que no es general. ¿Verdad? La de goce, pues sabemos que es general hasta los 18 años y que hasta que usted se muere, porque gozar es disfrutar de un derecho.
Y la plena o la de ejercicio, que se adquiere hasta la mayoría de edad. Pero entre esas dos capacidades hay una que se llama relativa, ¿verdad? Porque se va a adquirir entre 14 y 18 años, ¿verdad? Los menores que hayan cumplido 14 años y que no hayan cumplido los 18 años tienen capacidad para ciertos actos. Entonces, ciertos actos hace que se encuadre esa conducta en una capacidad de carácter relativo. Entonces, no es ni una ni la otra, va a ser relativa. ¿Qué pasa con la verdad? ¿La verdad es absoluta o es relativa, compañero Brian? Pues relativa, licenciado. Es relativa, ¿verdad? Porque en un momento puede ser que sea cierto, pero en otro momento pues ya no va a ser cierto. Entonces la capacidad pasa con eso, ¿verdad? Que la regla general es que se adquiera a los 18 años y que siempre se va a tener, pero hay un apartado en términos generales que va a tener determinados derechos entre 14 y 18 años. Por eso se le denomina relativa. ¿Qué decía Albert Einstein con la teoría de la relatividad, verdad? Que todo estaba íntimamente relacionado. Entonces, aquí hay una parte que vamos a tener que es relativo, que solo va a ser en su carácter de excepcional. Yo mencioné prácticamente 3 casos y no sé si hay más, ¿verdad? Que se puede contraer matrimonio excepcionalmente, que puede contratar su trabajo, eso sí lo establece el Código de Trabajo, y que puede tramitar su licencia, también lo establece la Ley de Tránsito. No sé si existen más, no he investigado más. No sé si ahora le queda bien. Ahora está bien claro. ¿Comprendió, Brian? ¿Sí? ¿Algo más, jóvenes? Con mucho gusto. Bien, si no, nos despedimos y nos vemos en la próxima y nos quedamos en capacidad. Tendríamos que ver incapacidad en la próxima clase. Ahí nos quedamos junto con las demás secciones. Les agradezco su atención y a Dios gracias, pues pudimos dar la clase sin ninguna interferencia. Me alegro por la participación que han tenido y nos vemos en la próxima clase. Mucho gusto saludarles. Buenas noches, Lee. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lee.